Bendiciones, mi amada iglesia, ya estamos aquí listos para continuar con nuestros devocionales después de esta pausa que tuvimos por todas estas fiestas decembrinas. Pues es tiempo de poder retomar, así que yo te voy a pedir que te vayas preparando para que podamos juntos ir leyendo. Vamos a orar también para que sea Dios quien siga hablando a nuestras vidas, para que sea Dios quien nos siga llevando a vivir su palabra. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Por ahí avísenme si ya nos escuchan, si ya estamos listos. Bendiciones, creo que sí, ya nos estamos ahí oyendo, ¿verdad? Espero que ya hayan disfrutado de los Reyes para que podamos, ya no hayan distracciones ahorita y nos enfoquemos en poder meditar en la palabra. Así que, si tú ya estás listo, por ahí comparte. Voy a enviar ya el link aquí. Listo. Ya estamos aquí. Ya está por ahí el link. Y bueno, pues vamos a pedir ahí a los chicos de media para que nos apoyen también a subirlo a YouTube, y las hermanitas, los hermanitos que no tienen Facebook, pues puedan también ir al tanto con los devocionales. Así que vamos a estar atentos para poder meditar en la palabra. Voy a hacer aquí un pequeño movimiento para que podamos listos. Muy bien, pues bueno, vamos a orar para empezar este tiempo devocional y que sea Dios quien siga hablando a nuestras vidas. Fíjate que empezamos a revisar la carta de Tesalonicenses a los de Tesalónica, ¿verdad? Y hoy estamos cerrando con esta carta, así que hoy es el último capítulo. Ya el día de mañana vamos a dar comienzo, primero Dios, con el libro de la primera carta a Timoteo. Entonces, hoy vamos a estar cerrando ya segunda de Tesalonicenses con este capítulo 3, son 3 capítulos. Y bueno, pues vamos a orar para que sea Dios quien siga hablando a nuestra vida. Dios, gracias te damos por la oportunidad de poder retomar este tiempo de lectura. Sabemos que es bueno seguir meditando en tu palabra. Ayúdanos para poder vivirla, para poder ponerla en práctica, y danos, Señor, cada día un corazón sensible a tu voz, oídos prestos para lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Hoy pongo en tus manos este tiempo, usa mi vida, quita toda palabra que no provenga de ti y prepara el corazón de tu iglesia, Señor, para poder juntos meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a retomar. Mira, quizá para los que dijeron, ahora sí, este año voy a conectarme, voy a seguir mis devocionales, y a lo mejor no tienes el contexto, rapidísimo te voy a recordar un poquito que en este contexto de segunda de Tesalonicenses, la iglesia estaba sufriendo un tiempo de persecución. Y entonces los cristianos, al empezar a ser perseguidos, ellos pensaban que ya la venida del Señor estaba cerca, ¿no? Y entonces ellos decían, está pasando todo esto porque el día del Señor ya se acerca. Sin embargo, Pablo les escribe esta carta. Estaba por ahí leyendo un comentarista y decía, todo se hubiera resuelto con una llamada telefónica, pero no había teléfono en aquel entonces
Pablo tenía que darse a la tarea de escribir y poder enviar estas cartas para dar respuesta a las inquietudes que las iglesias tenían, ¿verdad?, en los diferentes puntos. Y entonces, una de las situaciones que estaba pasando con la iglesia de Tesalónica, hablando de este contexto de 2 Tesalonicenses, es que justo estaban viviendo mucha persecución los cristianos, y eso les lleva a pensar pues que era prácticamente ya los tiempos de tribulación, ¿no? Que la venida de Dios estaba cerca y que entonces ellos estaban ya viviendo en estos tiempos. Sin embargo, bueno, no era así, ¿no? Pablo les recuerda a través de estas cartas pues que iban a sufrir persecución, pero ellos tenían que mantenerse firmes, orando, buscando de Dios, porque además pues incluso falsos profetas se iban a levantar, ¿no? Entonces, hoy en esta misma línea es un poquito de lo que vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Así que yo te voy a pedir que si estás en casita, tomes tu Biblia, por favor, para que no te pierdas, para que tú tengas el contexto. Y bueno, pues esta es una oportunidad para poder ponernos al corriente, poder escribir en 2 o 3 renglones qué es lo que Dios ha hablado a nuestra vida y poder compartirlo, ¿ok? Bueno, dice así, vamos a leer el versículo 1 en la Reina Valera 60. El título que trae dice que la palabra de Dios sea glorificada. Y dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice el versículo 6, donde dice el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos que nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y nosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, es un libro que un capítulo que solo trae 18 versículos, pero que podemos rescatar mucho. Y quiero hoy llevarte a reflexionar un poco en esto y darte el contexto. Yo le puse a este devocional orando y trabajando. ¿Y sabes por qué? Mira, ¿qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Tesalónica? Por lo mismo de que ellos estaban viviendo persecución, te decía que justo pensaban que la venida del Señor estaba cerca. Y entonces Pablo les hace
hincapié en algo muy importante que hasta nuestros días, mi amada iglesia, aplica. Y algo importante aquí es que Pablo les recuerda en los primeros versículos que leímos que tenían que mantenerse orando. Él les dice, orad por nosotros, y luego les dice algo importante, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue con nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque se estaban levantando muchos falsos profetas, y entonces muchos de los creyentes estaban siendo engañados. Entonces Pablo aquí les da un consejo, les da una indicación a la iglesia de Tesalónica muy importante, y les dice, tienen que mantenerse orando. ¿Por qué, mi amada iglesia? Porque tú y yo sabemos que la oración es una parte fundamental de nuestra vida cristiana. Es lo que nos conecta con Dios. Es la manera en la que tú y yo podemos hablar con Él, pero también es una de las maneras en las que Dios puede hablar a nosotros. En algún momento la pastora nos decía, aún dentro de nuestra oración, tenemos que aprender a guardar pequeños espacios y silencios para tratar de discernir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Tener a la mano nuestra Biblia. Dios, quizá tú me quieras hablar a través de un susurro a mi mente, a mi corazón, a través de tu palabra. Muchas veces nosotros podemos orar y hablar y hablar y hablar. ¿Y sabes qué? Decimos que la oración es la manera de comunicarnos con Dios, pero se vuelve un monólogo, porque es nada más tú hablando a Dios o yo hablándole a Dios, y nunca dejamos que Él nos hable a nosotros. Entonces, aquí Pablo está haciendo hincapié de algo muy importante a la iglesia y les dice, tienen que mantenerse orando, pero también les recuerda algo importante. Tienen que ser pacientes y tienen que también ser sensibles a la palabra y sobre todo hacerla, vivirla. Entonces, ese es un consejo que aplica hasta nuestros días. Mira, yo sé que hay muchos que dicen, es que fíjense, desde aquellos tiempos ya la iglesia decía que Jesús iba a venir y nada que viene. Y a lo mejor tú ya llevas muchos años de cristianos, hay quienes a lo mejor ya llevamos 30 años, ¿no? Más de ser cristianos. Y siempre hemos oído que Jesús va a venir, que debemos estar preparados, y llega el momento en que lamentablemente muchos desisten y dicen, ¿qué sentido tiene permanecer en la vida cristiana si dicen que Jesús va a venir y nada que viene? Y mucha gente en el camino ha ido negando su fe, mucha gente en el camino ha sido engañada, se ha permitido que otras falsas doctrinas les desvíen del propósito de Dios. Pero Pablo desde aquel entonces le hace hincapié a la iglesia que tuvieran mucho cuidado, porque muchos falsos profetas se iban a levantar, iban a tratar de engañarles. Mucha gente perversa iba a tratar de enredarlos en doctrinas falsas y desviar su fe. Entonces Pablo hace hincapié en algo importante: tienen que mantenerse orando. Tienen que mantenerse también de alguna manera leyendo la palabra, oyendo la palabra y tratando de vivir en la palabra. Entonces, fíjate, esto lo retoma en los primeros versículos, pero después retoma algo importante aquí, y Pablo dice el deber de trabajar. Y entonces aquí Pablo lo que hace es exhortar a aquellos hermanos que habían dejado de trabajar literalmente en el trabajo físico, por así decirlo, en aquello que les permitía mantener o sostener a sus familias, sostenerse a ellos mismos. ¿Sabes qué pretexto utilizaron? Pues Jesús ya va a venir. Y si Jesús ya va a venir, pues ¿para qué trabajamos? Y entonces empezaron a acomodar y empezaron literal a echar flojera. Y entonces ellos querían vivir solo como de la gracia, ¿no?, de los demás. Y entonces es como de, pues yo ya no trabajo porque Jesús ya va a venir, y entonces a mí apóyenme, denme comida. Y no faltaban los hermanos bondadosos
que alimentaban a esos hermanitos que ya no querían trabajar, literalmente en el trabajo físico, ¿no? Para ganar el sustento económico. Entonces, con el pretexto de que Jesús ya iba a venir. Entonces, Pablo tiene que hacer una exhortación a la iglesia de Tesalónica en estos versículos, específicamente del 6 al 15, recordándoles y diciéndoles, ¿saben qué? No vivan desordenadamente, no mal utilicen la palabra para ustedes vivir en desorden. Tienen que alinearse y trabajar. Y entonces Pablo se pone él mismo de ejemplo y él les dice en el versículo 9, yo tendría derecho, y dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos ejemplos para que nos imitaseis. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Sabes qué estaba diciéndoles Pablo? Yo soy siervo del Señor. Yo tendría derecho a no trabajar como en la parte secular, digámoslo así, ¿no? En algún trabajo, por ser siervo del Señor, tendría derecho a no hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. El obrero es digno de su salario. Y entonces bien Pablo podría mantenerse de las ofrendas que las iglesias aportaban, de los diezmos, y era el derecho que Pablo tenía. Sin embargo, ¿sabes qué hace Pablo? Les dice, sin embargo, justo para evitar este tipo de situaciones, yo les di ejemplo o les doy ejemplo. Y muchos sabemos ya que Pablo se dedicaba a fabricar tiendas de estas, pues tiendas en las que antes vivían o habitaban, ¿no? Como tipo casas de campaña. Se dedicaba Pablo a eso y él ganaba su propio sustento. Entonces había temporadas en las que Pablo se ponía a trabajar y juntaba para sus viajes. Entonces Pablo les dice, yo tendría derecho a no trabajar y a vivir del sustento de lo que las iglesias aportan. Sin embargo, les he dado ejemplo. Y entonces aquí él les recuerda y les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto lo dice la palabra. Así que, mi amada iglesia, no hay pretexto de que ya Jesús va a venir y pues por eso no trabajo. Y aguas, ¿no? Porque aquí muchos los chicos a veces se acomodan hoy en día. Pues si Jesús ya va a venir, ¿para qué estudio? ¿Para qué me preparo? Si Jesús ya va a venir, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a construir una casita? Y no estamos hablando de afanarte en el trabajo. Aguas. No estamos hablando de dejar las cosas de Dios o descuidar las cosas de Dios por dedicarte a trabajar. No. La importancia de mantener un equilibrio, mi amada iglesia. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir en todos los sentidos, tanto en la obra de Dios como en la parte secular para mantener a nuestras familias. Pero algo importante es mantente orando. Y entonces Pablo aquí les dice eso y les exhorta. ¿Sabes por qué? Porque también hay otra palabra, ¿no? que ocupamos mucho. Que el ocio es el padre de todos los males, ¿no? Imagínate esa gente que no trabajaba, que no hacía nada, pues ¿qué se la pasaba haciendo? Y entonces esos hermanitos que no trabajaban, ¿sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a entrometerse en las cosas ajenas, empezaron a andar provocando chismerío, ¿no? Y andar viendo, ¿no? Los errores que cometía uno, en lo que el otro hacía, en andar fijándose en los demás. Y empezaron a meter desorden en la iglesia. Por eso Pablo en el versículo 11 les dice, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y entonces, ¿por qué? Pues porque era gente que no estaba haciendo nada. Entonces, aguas con eso. Gente que se la pasa de ociosa. ¿Qué crees que se la pasa haciendo? Nada más viendo el celular todo el día, viendo YouTube, andando en chismerío, allá con la comadre, con el vecino. Y entonces se empiezan a desenfocar del propósito de Dios. Porque al final el trabajo es algo que Dios estipuló desde un inicio. Desde que creó al hombre, Dios le dio trabajo a Adán. Y se mantuvo ocupado Adán. Eva, que andaba por ahí de ociosa, fíjate,
abrió puerta al pecado. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos de ociosos, cuando nosotros no hacemos nada que nos lleve a ocupar nuestras fuerzas también, pues abrimos puerta al ocio. Entonces, mi amada iglesia, aguas con eso. Dales tareas a tus hijos, asígnales tareas en casa. Si no están en edad de salir a trabajar, asígnales tareas. Y si tu hijo ya es mayor de edad y todavía lo tienes en casa sin hacer nada, aguas con eso. Si no está estudiando ni está trabajando, aguas, porque el ocio abre puertas a situaciones de pecado, a situaciones que nos llevan a hacer cosas que muchas veces no le agradan a Dios. Entonces, debemos tener cuidado a nosotros como adultos, ¿verdad? Si no estás trabajando por el momento, porque a lo mejor no te quedaste sin trabajo, ora a Dios y dile, Señor, dame sabiduría, cómo administrar mi tiempo. El caso no es estar de ocioso y estar entreteniéndome en cosas vanas. Entonces, mi amada iglesia, hoy es un llamado a mantenernos orando y trabajando. ¿Y sabes qué? Algo importante, seguir trabajando en la obra del Señor. Si tú no estás sirviendo en nada en la obra del Señor, si no estás sirviendo nada en la iglesia, en serio involúcrate en hacer algo. Porque el estar nada más llegar y sentarme y estar viendo cómo los demás hacen, justo abre puertas al ocio, abre puertas a estar nada más a veces incluso señalando, no, aquel sí hace, aquel hace mal, aquella hizo bien el aseo, aquella no lo hizo mal, aquel cantó bien, aquella cantó mal, y a veces nada más nos volvemos como jueces porque no estamos involucrados en nada. Entonces, mi amada iglesia, que cuando el Señor venga te encuentre trabajando, me encuentre trabajando y nos encuentre velando y orando y siendo hacedores de su palabra. Entonces, hoy es un llamado a ir orando todos los días, pero estar trabajando también. Tanto en la parte secular, nada de que Jesús ya va a venir, no. Mi amado joven, señorita, niño, adulto, nada de que Jesús ya va a venir y entonces ahí me la voy pasando, me voy entreteniendo en lo que caiga. No, enfócate. Dile, Señor, ¿qué planes tienes para mi vida? Proyecta. Tú proyecta a largo plazo, pero también vivamos como si el Señor viniera hoy en nuestra vida espiritual. Es decir, velando, orando, siendo hacedores de su palabra, pero también proyectando hacia los planes que Dios pueda tener para mí de manera personal, para mi familia, en mi ministerio, en mi vida profesional, como mamá incluso. No nada más te pares y se te vaya la vida nada más haciendo que hacer, es ponte metas. ¿Qué metas tengo yo como mamá con mis hijos, con mi familia? Trabájale, por supuesto, mantén limpia tu casa, pero ponte metas también. No nada más se te vayan, pues ya mi tarea es hacer puro que hacer. No, ¿qué planes tengo yo para mis hijos? ¿Qué proyectos tengo yo para mi familia? Para las que no salen a trabajar en lo secular, digamos. Pero en casa tienes mucho trabajo, pero también enfócate en tomar tiempos de oración, en leer tu Biblia, porque a veces de verdad nos desenfocamos y nos vamos a los extremos. Gente que no hace nada y perdón que ocupe esta palabra, pero se la pasa holgazaneando, ¿no? Sin hacer nada. Chicos que no quieren estudiar, no quieren ayudar nada en casa y por supuesto al rato caen en problemas, en adicciones, en estar ahí todo el día metidos en el celular. Entonces, mi amada iglesia, no permitas que tus hijos, por estar en la flojera, abran puertas a situaciones que muchas veces nos van a llevar a pecar. Dios nos ayude, mi amada iglesia, a mantenernos orando, velando, siendo hacedores de su palabra, para no ser engañados por falsos profetas. Tan es así que mira, Pablo les dice en el versículo 17, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. ¿Sabes por qué? Porque se cree que incluso algunos habían estado distribuyendo cartas falsas. Imagínate a qué grado llegaban, haciéndoles creer que era Pablo, pero en realidad eran falsos profetas. Hay gente que te va a querer engañar y tienes que mantenerte ocupado en la palabra, ocupado orando, ocupado sirviendo al Señor en la iglesia, ocupado sirviendo a tu familia.
no abras puerta al ocio, no abramos puerta a acomodarnos y a decir, como el Señor viene, pues yo aquí ya me conformo. No, mi amada iglesia, proyecta, haz en cada ámbito de tu vida y el Señor te dará la sabiduría. Dios nos ayude a ser buenos administradores. Dice la pastora, aquí está, ¿verdad? Poniendo administradoras, ser sabios en cómo administrar nuestro tiempo, en todos los sentidos. No nos vamos a afanar tampoco, pero seamos sabios, porque también no hacer nada y pasárnoslas ahí perdiendo el tiempo no es sabio, mi amada iglesia. Ocupemos bien el tiempo y que el Señor nos encuentre, mi amada iglesia, orando, velando y trabajando. Así que oremos, que Dios nos ayude a ser buenos mayordomos del tiempo que Él nos da y también que si Él viniera mañana, pues no pasa nada. Se quedan ahí los proyectos, pero te encontró orando y siendo hacedor de su palabra. Y si el Señor todavía tardara, pues qué bueno, te da tiempo en ir avanzando en tus proyectos, en servir al Señor en la iglesia. El punto es, no dejemos tiempos muertos, porque eso nos puede llevar a ser engañados. Oremos. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a tomar esos consejos que Pablo da a la iglesia de Tesalónica. Qué importante es mantenernos orando, velando, y hace una exhortación a aquellos que se acomodaron a no trabajar y solo querían vivir de los demás. Señor, perdónanos si en algún momento hemos sido ociosos, si en algún momento no hemos sabido administrar nuestro tiempo. Señor, yéndonos a los extremos o trabajando de más, Señor, en las cosas que nos desvían de ti, dando más prioridad a las cosas seculares de este mundo y dejando de lado esos tiempos de oración y lectura de tu palabra, dejando de lado incluso el congregarnos. Perdónanos cuando nos afanamos, pero también perdónanos cuando, Señor, nos hemos acomodado y quizá nos hemos conformado y no servimos en nada en la iglesia. Nos da flojera salir a buscar trabajo, nos da flojera, Señora, incluso mantener nuestra casa ordenada. Señor, perdónanos. Ayúdanos sabiamente, Señor, a administrar nuestro tiempo, Señor, y que cuando tú vengas con sabiduría nos encuentres orando y trabajando, Señor, haciendo lo que tú esperas en tu obra, en nuestra familia, Señor, siendo buenos mayordomos del tiempo que nos das. Señor, que podamos estar preparados para tu venida. Señor, no sabemos cuándo será, pero mientras, Señor, tú vienes, encuéntranos haciendo tu voluntad. Padre, gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, mi amada iglesia. Así que tenemos chamba, orando y trabajando, haciendo la voluntad del Señor. Descansa, bendiciones.